Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarlos. Soy Tito del Corral y estoy muy contento de estar nuevamente en www.inspened.com, la red de conocimiento y conexión profesional. En inspened.com ustedes pueden conseguir noticias, comentarios, cursos de capacitación, todo en esta red global, www.inspened.com. Amigos, hoy en el Contacto Plural vamos a conversar con Juan Carlos Sánchez, Premio Nobel de la Paz 2007. Este premio en esa ocasión fue compartido con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore. En esta ocasión, Juan Carlos Sánchez era el coordinador o jefe del panel de científicos de la Organización de las Naciones Unidas que conocen en materia de cambio climático y calentamiento global. Juan Carlos Sánchez es venezolano y vive en este momento en Milán, Italia. Con Juan Carlos es este programa de Contacto Plural. Juan Carlos, qué placer conversar contigo nuevamente. Ya esta es la segunda vez que lo hacemos en nuestra plataforma y quiero proponerte el programa que vayamos en lo que es la finalización del mes de marzo, que vayamos de atrás hacia adelante para poder entender y comprender un poco qué es esto de la guerra. El presidente Biden, en sus interlocutores en el importante encuentro de Bruselas, dijo que la escasez de alimentos va a ser real y que este es un tema álgido, que el precio de las sanciones no va a ser solamente sobre Rusia, va a ser sobre muchos países, incluyendo países europeos y por supuesto el nuestro también. Esto quiere decir Estados Unidos, apuntó el mandatario en una muy acalorada rueda de prensa. Dijo también que habrá escasez de alimentos porque tanto Rusia como Ucrania han sido las cestas de pan de Europa. Ucrania la conocen como el granero de Europa y reveló que hay que acabar con las restricciones comerciales en el envío de alimentos de extranjero. Juan Carlos, ¿qué opinas? Sí, yo escuché las declaraciones del presidente Biden del día de hoy y creo que tiene absolutamente razón porque ciertamente no solamente va a ser un problema de escasez de alimentos, dado pues que Rusia, creo que él dijo exactamente que era como la fábrica de pan del mundo, ¿no? Dijo de una declaración en ese sentido. Y es que, Así bueno, es. produce el 30% del trigo que consume el mundo, ¿no? Entonces, y además creo que es el aceite de girasol también, ¿no? Pero no solamente es por la escasez de productos que no van a poder salir porque los puertos están bloqueados por la guerra y el país está sancionado, sino también el aumento de precio que va a traer el aumento del precio de los combustibles, el aumento del precio del petróleo va a repercutir en todo lo que es transporte y eso, por supuesto, repercute no solamente en el precio de los alimentos, sino de todos los bienes y servicios que se importan, ¿no? Entonces, aquí los más afectados van a ser los países en desarrollo, empezando en primer término por a los países africanos, que son los que más importan trigo no solamente de Rusia, sino también de Ucrania, ¿no? Eh, a nosotros aquí en Latinoamérica quizás no nos pegue tanto el abastecimiento, pero sí los precios. Los precios van a subir. Por ejemplo, el caso de Venezuela, yo entiendo que Venezuela importa la mayor parte de su trigo de México. Y obviamente que al subir los precios, pues México va a tratar de colocar su trigo donde tenga, digamos, mejores clientes, ¿no? Entonces, por supuesto, el precio también va a subir. Entonces, claro, los países latinoamericanos vamos a tener que pagar mucho más caro por los alimentos. Eh, ¿Todos pueden pagar ese aumento de precios? Yo creo que no. Entonces, va a haber problemas, va a haber hambrunas, y eso pues creo que es a lo que se refiere el presidente Biden. Juan Carlos, no sé si son cosas sensibles de quienes trabajamos en este tipo de misiones humanitarias, pero lo que tiene que ver con el hambre y lo que tiene que ver con las restricciones comerciales está siendo nombrado, está siendo comentado. Hay presión sobre estas cosas. ¿Son cosas mías o es que tenía tanto tiempo un presidente norteamericano sin decir claramente que va a haber hambre, que va a haber problemas políticos? ¿Acaso hay algo que justificar?
Y estamos hablando, por supuesto, del Cuerno de África, estamos hablando del trigo producido en Estados Unidos, que es muy poco y que no llega a tanta gente y tampoco es suficiente la producción de América Latina. ¿Qué opinas al respecto, Juan Carlos? Bueno, yo te puedo dar una idea de lo que yo estoy viendo aquí en Italia, ¿no? Por ejemplo, el precio de todos los productos de trigo, todo lo que es el pan, las pastas, los dulces, etcétera, ya han subido alrededor de un 15%, ¿no? Y ese 15% no es todo lo que deberían subir, Okay. porque el gobierno está tratando de frenar ese aumento de precios porque no le conviene políticamente, ¿no? Pero yo creo que todavía no estamos viendo digamos que el impacto total del problema, digamos, del incremento de los combustibles y de los alimentos, porque los países desarrollados tienen como, digamos, reducir ese impacto, ¿no? Tienen, digamos, que la capacidad económica para reducir ese impacto. Por ejemplo, la gasolina y el diésel aquí en Europa tiene un impuesto que es casi el mismo que el precio digamos, que lo que cuesta el combustible, ¿no? Entonces, ellos pueden reducir ese impuesto y tratar, digamos, de frenar el aumento del precio al consumidor. Pero ¿por cuánto tiempo lo pueden aguantar? El problema aquí es que no se sabe cuánto va a durar la guerra. Y cuando el presidente Biden hace ese tipo de declaraciones, es porque él está pensando no en el impacto inmediato de estos días, sino el que puede sobrevenir si la guerra se prolonga varios meses, ¿no? Entonces habría digamos que discutir o que conversar acerca de qué posibilidades hay de que la guerra digamos que se prolongue, ¿no? Realmente es muy difícil, pero bueno, lo que estamos viendo es que pareciera que el ejército ruso está un poco empantanado. Los ucranianos pues han sabido aguantar el chaparrón, a pesar de que le han destruido un par de ciudades. Y bueno, lo más probable es que sí, que la guerra se extienda un poco más. Cuanto más es bien difícil de saberlo, ¿no? Todo depende de las decisiones que se tomen. Y ahí de verdad es que puede pasar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es que, qué sé yo, que del lado ruso los generales, para no seguir dando digamos, el ridículo ante el mundo, decidan de poner a Putin y tratar de negociar y parar la guerra. O que sencillamente asesinen a Zelensky y pongan ahí un títere y se terminó la guerra y perdieron los ucranianos. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿En qué momento puede pasar? Yo creo que nadie lo puede anticipar, nadie lo puede saber. Y es por eso que se da ese tipo de declaraciones, porque los europeos piensan mucho en el mediano y en el largo plazo, no solamente en el corto plazo. Entonces están tratando de cubrirse y de adelantar y de decir, mira, esto va a estar difícil. Hay que pensar también que los Estados Unidos tienen unas elecciones ahora en noviembre, ¿no? Y bueno, el presidente Biden se anticipa y habla y dice así para que no les caiga de sorpresa y no digan después que no estaban, digamos, previniendo este tipo de cosas, ¿no? Están perfectamente conscientes de que eso puede venir. Juan Carlos, ya para finalizar, las guerras, las Torres Gemelas, la crisis hipotecaria, la crisis social y política de América Latina, la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia y Ucrania, tú y yo y tanta gente vamos algún día a tener un mundo mucho más justo, un mundo mucho más noble, o definitivamente, Juan Carlos, no lo vamos a ver. Yo no lo creo, realmente no lo creo. Sí es cierto que la pandemia y la guerra, digamos que tienen una similitud, y incluso con el cambio climático, y es que tomó de sorpresa a los países desarrollados, sin duda alguna, ¿no? A todos los países en general. Porque, bueno, si uno piensa en la pandemia, uno tendría que recordar que la Organización Mundial de la Salud había dicho años antes de que podía venir una pandemia. Incluso hay unas famosas declaraciones de Bill Gates, bueno, se hizo viral después que ocurrió la pandemia, el video de Bill Gates anunciando la pandemia 3 años antes. este, Era pues una alerta que nadie le prestó atención, porque cuando ocurrió la pandemia agarró a todos los países, absolutamente a todos, con el sistema de salud de verdad no preparado para atender la emergencia, ¿no? Principalmente aquí en Europa, también en los Estados Unidos. Las reacciones fueron a veces muy improvisadas, ¿no?
y no se diga de los países latinoamericanos, ¿no? Igual pasó con la guerra, porque, mire, Putin estaba advirtiendo con bastante antelación de que si no lo escuchaban con sus peticiones, él iba a invadir Ucrania de una manera u otra. E incluso cuando movió los tanques a la frontera con Ucrania, pues todavía habían una multitud, digamos, de gente preparada, de gente que estudia ese tipo de situaciones estratégicas, que decía, no, eso no va a ocurrir. No, es imposible que ocurra una invasión. Estamos en el siglo XXI. Ese tipo de cosas es del pasado, eso no va a ocurrir. Y los tomó de sorpresa de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que digo es que si bien eso tomó de sorpresa pues al mundo, la verdad es que las reacciones han sido muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, bueno, se invirtieron enormes cantidades de recursos, no solamente de dinero, sino también de investigación, de dedicación, los laboratorios para poder sacar la vacuna, y la vacuna, digamos, se desarrolló en un tiempo récord. O sea, cuando uno registra los tiempos que toma sacar una nueva vacuna, pues esta se registró 10 veces más rápido, ¿no? Gracias al desarrollo tecnológico. Y bueno, la reacción ante la invasión ha sido también inmediata, es decir, las sanciones que le han impuesto a Rusia han sido, digamos que, draconianas e inmediatas, ¿no? Bueno, sí. no se sabe quién va a perder más en este enfrentamiento, porque ciertamente, si bien Ucrania puede quedar destruida, Rusia va a quedar económicamente muy mal, pero muy mal, porque, bueno, la última decisión que se tomó de dejar de traer gas ruso a Europa, que no va a ser de inmediato, porque eso no se puede, digamos, pagar de la noche a la mañana, pero ya tienen, digamos, la decisión firme en Europa de poco a poco ir disminuyendo el gas ruso y no depender más nunca del gas ruso. Rusia no lo va a poder colocar en China, sencillamente porque no hay instalaciones. Hay un solo oleoducto y está full, ¿no? Y mientras Rusia tenga sanciones, ninguna compañía de tanqueros va a querer ir a buscar gas ruso en los terminales rusos. Entonces, realmente la economía rusa va a sufrir muchísimo. En este momento no se siente porque Putin se preparó muy bien para la guerra. Imagínense, tenía unas reservas de 600.000 millones de dólares, de los cuales, bueno, 300.000 estaban fuera, estaban en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y se las confiscaron, ¿no? Se las tienen retenidas. Okay. Pero todavía tiene 300.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le está costando la guerra a Putin? 350 millones de dólares diarios. Entonces, sí, si tú ganas 350 millones de dólares diarios con 300.000 que tiene en reserva, pues puede aguantar económicamente la guerra todavía unos cuantos meses, 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, mira, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Ahora, lo que tú dices sí es cierto, decía, hay un problema económico grande, y yo considero que el impacto de la pandemia sobre la economía apenas estamos comenzando a sentirlo, y atrás va a venir el impacto de la guerra. Para disfrutar de esta segunda parte de Contacto Plural con Juan Carlos Sánchez, te invitamos a visitar inspenet.com, red de conocimiento y conexión profesional.